Bienvenidos a Asociación Libre, un espacio de diálogo entre los diferentes saberes que van desde el psicoanálisis, la literatura, las ciencias humanas y la filosofía, que nos acerca a las problemáticas y laberintos que afectan a nuestra sociedad en la vida cotidiana, de manera abierta, sencilla y libre. Funny how secrets travel. I'd start to believe if I were to bleed. Thin skies, the mansions just until high. Cruise me blood, cruise me babe. Bienvenidos a Asociación Libre, un espacio de diálogo entre los diferentes saberes que van desde el psicoanálisis, la literatura, las ciencias humanas y la filosofía, que nos acerca a las problemáticas y laberintos que afectan a nuestra sociedad en la vida cotidiana, de manera abierta, sencilla y libre. Funny how secrets travel. I'd start to believe if I were to bleed. Thin skies, the mansions just until high. Cruise me blood, cruise me babe. ¿Qué tal? Buenas noches, público y compañeros aquí presentes. Les doy la bienvenida a una nueva emisión, la primera del año. Creo que ya nos habíamos tardado un poquito, pero pues finalmente aquí estamos de regreso de su programa Asociación Libre de este año que me parece, en lo personal, empezó de una forma un tanto caótica y que, bueno, no quiero adelantar de más, pero creo que también un poco de eso se va a hablar el día de hoy. Público y compañeros, los saludo y pues los presento. El día de hoy se encuentra con nosotros Javier Ramírez. Hola, ¿qué tal, Daniel? Hola, Oscar. Un gusto saludarlos en este inicio de año que pinta, ya decías, muy extraño. Eh, a partir de, y a propósito del tema del día de hoy. Y bueno, este tema curiosamente ya tenía tiempo ahí como que cocinándose, pero bueno, sucedieron una serie de cosas desde los primeros días de enero que, bueno, nos llevaron a acelerar un poco ahí las notas, a ver cómo nos salen para alcanzar, estar más o menos a tiempo sobre estas cosas, estos acontecimientos que, bueno, nos parecen que son relevantes, importantes de abordar, de hablar, de pensar de alguna manera, ¿no? Entonces es un gusto estar con ustedes y con el público que nos aguante este rato, sea en vivo o si luego en el podcast o si luego recuperamos el video, ojalá. Muchas gracias. Y también se encuentra con nosotros Oscar Alvarado. Gracias, Javier. ¿Cómo estás, Oscar? Hola, Daniel, Javier, buenas noches, pues a ustedes, al público que nos escucha y pues también ya muy contento de comenzar el año, ¿no? A ver este tema muy actual, ¿no? Que nos trae a todos con mucha locura, ¿no? Y pues a ver qué tal, ¿no? Gracias. Pues como venimos ya un poquito ahí adelantando, se trata de un tema actualidad, un tema reciente, ¿no? Con los que empezó el año. Y adelantando también, pues el tema de hoy corre a cargo de Javier, ¿no? Que bueno,
Queda abierta la invitación al público, nos compartan sus preguntas, cualquier duda que surja al respecto o algún comentario, pues será bienvenida. Y bueno, igual aquí a Oscar y de mi parte, bueno, estaremos también ahí comentando, apoyando con la charla el día de hoy. Sin más, pues bueno, paso a leer el argumento, que dice así. Desde el primer periodo de mandato de Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos, del 2017 al 2021, se generó el debate acerca de su condición mental. Por un lado, había opiniones de ciudadanos y especialistas que afirmaban que Donald Trump estaba desquiciado, un narcisista patológico y peligroso que no debería gobernar el país más poderoso del mundo. Por otro lado, menos común, había quien cuestionaba la pertenencia de atribuirle una patología mental a Trump, dado que eso no ayudaba a explicar el entramado social y político de sus intereses que estarían en juego durante su gestión. Desde 2017, en el periodo de gobierno de Trump, el psiquiatra estadounidense Allen Frances publicó un texto, El ocaso de la cordura en Estados Unidos, donde el autor afirma que Donald Trump no está loco, en un sentido clínico, pero que los ciudadanos que lo encumbraron en el poder podrían compartir una serie de creencias que él llama delirantes y que en su texto intenta definir y desmontar. Citemos a este psiquiatra. Abro cita. ¿Qué dice de nosotros el haber elegido a alguien tan manifiestamente inadecuado e impreparado para determinar el futuro de la humanidad? Trump es un síntoma de un mundo en crisis, no su única causa. Culparlo de todos nuestros problemas ignora la enfermedad social subyacente más profunda que hizo posible su improbable ascenso. Llamar a Trump loco nos evita enfrentar una locura en nuestra sociedad. Si queremos recuperar la cordura, primero debemos conocer mejor cómo somos nosotros mismos. En pocas palabras, Trump no está loco, pero nuestra sociedad sí lo está. Entonces, loco o psicótico en sentido clínico, Trump no lo está. Los ciudadanos que lo apoyan deliran en un sentido de sostener creencias irracionales y falsas. Es la perspectiva de Allen Frances, muy a tono de la moda de cierta psicopatología simplista. Recordemos que él mismo reconoció que la inflación diagnóstica y las modas de trastornos aumentaron desde los años 90 a partir del proyecto que dirigió en la APA, el famoso DSM-4. Pero, bueno, ahí cierra la cita. ¿Cómo entender la posición desde la cual Trump toma decisiones consideradas locas por sus críticos y ciertos analistas? Esa vía explicativa no es posible desde la psiquiatría o la psicología clásica, clínica o psicopatológica por el riesgo del famoso reduccionismo sí. Explicar un problema complejo de fuentes históricas, ideológicas, económicas y políticas desde teorías psíquicas que solo se aplicarían para autoconfirmarse. Además, ya están dichas en las afirmaciones acerca de la supuesta locura de Trump, sin más base que la aplicación de criterios psicopatológicos simples a distancia. Desde otra perspectiva, la de la teoría política, resulta que Trump, su gabinete y su estilo de tomar decisiones no serían accidentales ni tan irracionales como nos parecen de entrada, y que desconciertan y desquician a ciudadanos y gobiernos en todo el mundo. A partir de la Segunda Guerra Mundial, en la Guerra Fría, los intelectuales y asesores de los gobiernos, ante la nueva escalada nuclear, analizaron e intentaron formalizar la estrategia loca del régimen y del líder nazi desde la teoría de juegos y del conflicto. Daniel Ellsberg y Thomas Schilling entre los más famosos. Años después, el mismísimo Nixon bautizó este recurso con el nombre de la teoría del loco, como todavía se le conoce, una estrategia en la que, en el marco de un conflicto, el que pretende ganar se hace pasar por alguien loco, irracional o errático, para desestabilizar el cálculo del oponente racional, para que éste ceda ante lo peligroso que le resulta, lo imprevisible del loco, quien por esa condición tendría más probabilidades de ganarle al oponente racional. Tenemos, pues, dos fuentes que valdría la pena revisar. La primera, que habla de una locura compartida entre ciudadanos que encumbraron a Trump desde un concepto simple de delirio como idea irracional y falsa, sostenida por alguien del ámbito psi, Allen Frances.
y otra fuente que da cuenta de un intento por formalizar la locura como estrategia política para ganar un conflicto desde el ámbito del análisis político, Ellsberg y Schilling. Es lo que proponemos compartir, desquiciados como todos, en este nuevo año 2026 en Asociación Libre. Como se menciona a lo largo del texto, pues algunas referencias que se tomarán son de Allen Frances, Daniel Ellsberg, Thomas Schilling y McManus. Muy bien, cierro la cita del argumento y pues te cedo la palabra, Javier. A Oscar, no sé si quieras introducirnos algo aquí. Platícanos. Adelante. Sí, a mí, digo, de manera inicial, sí como que me surge mucho por la cuestión, ¿no? Como para abrir, ¿no? O sea, sobre todo esta parte de el comentario de Allen Frances sobre Trump, ya que, pues curioso, ¿no? Cómo en vez de localizarlo en una especie como de lógica que remite a la psiquiatría clásica, lo que hace es que ya localiza el delirio, la locura, ya más en un entorno, o más bien dentro de una especie de aspecto social, ¿no? Entonces, sí como que me surge la pregunta, ¿cómo plantearía este comentario Allen? Y en cuanto a una especie de locura más bien del lado de lo compartido, de lo social, lo cultural, y ya no tanto tal vez hacia lo individual. Es como que mi pregunta, ¿qué es lo que diría Allen de todo este caso Trump y lo que sostiene a Trump a fin de cuentas, ¿no? Bueno, gracias por la lectura del argumento, Daniel, gracias por la pregunta, Oscar. En el argumento advertimos que este psiquiatra estadounidense, uno de los más influyentes por la dirección que tuvo para la elaboración del famoso DSM-4 y DSM-4-TR, él de todas maneras colaboró desde el DSM-3 con René Spitzer, de quien fue alumno. Es un psiquiatra que se ubica dentro de esta tradición de la psiquiatría llamada neocrepeliana o fenomenológica, que es la que dio lugar, dicho por él mismo, a dos grandes problemas que todavía nos afectan en cómo entendemos la psicopatología, o si eso significa algo, ¿no? Y quiero decirlo de entrada, porque yo sé que el tema conecta con la política y, bueno, hay algunos riesgos que es necesario evitar. Vamos a ver si los podemos ubicar mejor. Por eso es importante entender un poco esta perspectiva. Ya lo hemos comentado en otros programas, lo que más o menos argumenta Allen Frances. Hemos dicho mil veces aquí que no porque estemos en desacuerdo con un autor, pues no lo vamos a leer o lo vamos a negar si es un autor que es, digamos, influyente o relevante. Allen Frances es un autor influyente y relevante justo por cómo él ayudó a crear el DSM, los dos efectos que él reconoció hace algunos años, una especie de mea culpa. Él reconoce que a partir del DSM, como él lo dirigió y cómo quedó, creó dos grandes problemas. El problema de la inflación diagnóstica, porque nadie leyó las letras chiquitas del DSM, cosa que después él lo puso muy mal en términos de su ejercicio profesional, porque todo el mundo creyó, y todavía, y lo vemos ahora en redes sociales, en TikTok, y lo vemos en clases, y lo vemos en gente que habla como expertos de la psicopatología, creen que los diagnósticos se realizan a partir de los reactivos o los ítems que vienen sumados por cada trastorno. Es algo que la mayoría por lo menos aquí en México, en Jalisco, donde nos movemos, parece que la mayoría de los psicólogos clínicos utiliza eso sin ningún, o en general, sin ningún tipo de cuestionamiento. Da por hecho que los trastornos existen tal cual se han definido por este instrumento, ¿no? Entonces, un gran problema fue la inflación diagnóstica,
porque era más fácil para la gente diagnosticarse y diagnosticar a otros a partir de ciertos reactivos de carácter muy empírico. Decíamos, nadie leyó las letras chiquitas, pero es que estos psiquiatras tampoco lo defendieron demasiado, a todos les fue muy bien en esos años. Me refiero a los que atendían pacientes en Estados Unidos y luego en México y en otros países, por eso no lo cuestionan. Les fue muy bien porque el diagnóstico se redujo a una simplicidad escandalosa, ¿no? Él dice, bueno, en realidad ya en la formación, en el estudio de la psiquiatría o de un ámbito de la clínica, pues estamos advertidos, es lo que dieron por hecho, pero lo dijeron muy tarde, que el diagnóstico pues tiene que basarse en N cantidad de entrevistas y de encuentros entre el paciente y el clínico. No puede ser una vez, no puede ser en 15 minutos, no puede ser solo haciendo el checklist de los reactivos del DSM, porque ahí falta lo más importante, que es la entrevista y la relación que se establece entre el clínico y el posible paciente, ¿no? Incluso, en francés dice que, pues, un buen diagnóstico trata o debería discernir o separar entre ciertas pautas, llámenle como quieran, conductas, o cosas extrañas, a nivel incluso conductual y de pensamiento. Podemos usar esa terminología, no pasa nada. Pero él dice, el problema es que cuando se establece la relación entre el clínico y el posible paciente, esa relación altera el trastorno o lo que le pasa o lo que le molesta al paciente. De manera que, pasadas N cantidad de entrevistas, pues resulta que esos trastornos que parecían que estaban fijos al inicio, se van desinflando y se mueven, y dice, bueno, el proceso de diagnóstico deberá tener ese periodo de prueba para que quede solo aquello que no cambia, a pesar de que al paciente ya se le está atendiendo, se le está acompañando, se le está conteniendo, etc. Solo cuando lo patológico, usando su terminología, solo cuando lo patológico no cambia a partir de esas entrevistas y de esa relación con el paciente, entre el paciente y el clínico, solo ahí se puede empezar a hablar del diagnóstico, ¿no? Entonces, obviamente, a los psiquiatras, psicólogos, les valió un carajo, a los ciudadanos también, entonces todo el mundo está diagnosticando con los reactivos del DSM todavía, ¿no? Es la herencia de lo que él hizo. Y el otro conflicto que creó el DSM fue el de la inflación, perdón, el de las modas, el de la moda diagnóstica, ¿no? Él lo reconoció. Toda esta moda del TDAH, por ejemplo, de los bipolares, de los límites, empezaron en los 90s, a partir de estos criterios que establecieron en el DSM. Entonces, él dice, bueno, parece que las modas de estos trastornos no existen solo por los trastornos en sí, sino por la manera en cómo se los define, se los caracteriza, o como le llaman ellos, según los criterios para hacer los cuadros, ¿no? Bueno, él ya cuestionó eso. En esta última etapa de su vida, creo que todavía vive, de 2010 para acá es cuando el tipo cuestiona el DSM-5, se pelea con el equipo que lo elabora y, bueno, se torna más crítico y él mismo reconoce estos efectos y estos errores de lo que él dirigió. Y lo que nos interesa ahora es la crítica que hace a sus colegas cuando Trump llega al poder en su primer periodo, en el 2017. Alain Frances también se les echa encima criticándolos porque dice, ¿cómo es posible que estos tipos estén diagnosticando a distancia a un personaje de la política? Están utilizando, si se fijan, el monstruo que crearon, ¿no? Que es creer que se puede diagnosticar a alguien solo con el checklist de un cuadro patológico, ¿no? Entonces él dice, pues es un doble error, porque ya dijimos que el diagnóstico no se hace así.
El diagnóstico es un periodo de prueba, es un periodo donde se establece relación con el paciente para evaluar qué lo patológico se queda o se mueve, y si se mueve, qué recursos tiene el paciente para que se vaya sin, incluso dice él, ojo, siendo el médico, sin exponerlo demasiado a los efectos secundarios de los medicamentos, ¿no? No estamos diciendo, ni nosotros ni él, que ciertos casos requieran cierta valoración, pero él dice que es un error. Pensar que el diagnóstico es así nada más de ver a alguien y decir, mira, como que parece que tiene esto, pues pone la palomita, tiene tal cosa. Ah, mira, ahí está, tenemos un narcisista. Donald Trump es un narcisista patológico, por ejemplo, ¿no? Otro decía, no, pues es un tipo ahí medio esquizoide porque dice una cosa en un momento y luego dice otra en otra. Y empezaron a patologizar su conducta y a diagnosticarlo de esa manera. Entonces, Alain Francis dice, primer error, no se puede diagnosticar así a nadie por cuestión práctica y profesional. Y el otro error, él dice, bueno, hay un error aquí. En México parece que no estamos como muy advertidos de esa condición. Él dice, el segundo error es ético o de carácter ético, porque pues la ética del ámbito de la psiquiatría dice claramente que no puedes hacer público un diagnóstico, o realizarlo o publicarlo, y menos alguien que no lo está pidiendo. Lo digo en comparación porque aquí hemos escuchado muchos colegas del ámbito PSI, psiquiatras, psicoanalistas, psicólogos, haciendo lo mismo, sea a Trump o sea en México alguna figura política. Y eso es delicado porque incurren estos dos errores, ¿no? Supone que tienes un poder extrasensorial, que nomás ver a alguien ya vas a saber qué le pasa, qué tiene. Y segundo, pues un problema ahí, de que no te importa el efecto que pueda tener ese dicho al hacerlo público. Un problema ético, ¿no? Pongo un ejemplo que algunos recordarán. Hace algunos años, cuando yo escuchaba a mis colegas en psicología hacer diagnósticos sobre la figura de López Obrador, por ejemplo, ¿no? Cuando decían que estaba loco. Curiosamente le hacían el favor profesional al juicio de Enrique Krause, cuando Enrique Krause decía de López Obrador que estaba loco porque era el Mesías tropical. Hasta le inventó una patología, ¿no? Y qué curioso que los psicólogos pues le dieron ese aval profesional a esto, ¿no? También hemos escuchado de psicólogos que se dicen de izquierda, pero también hacen lo mismo con personajes de la derecha en política. Y eso es delicado. Pero bueno, este personaje entonces, Alain Francis, lo podemos criticar, lo podemos escuchar, lo podemos leer, y nos importa ahora por esta crítica que él hace a esta tendencia a diagnosticar de manera indiscriminada, de manera simple, en un afán seguramente por entender o por cuestionar o criticar algo. Se utiliza la psicopatología para eso, pero él dice, ese es un problema, porque si lo hacemos, en el argumento lo decíamos, ¿no? Brevemente. Pues al final, a los que estamos quemando es a las personas que sí tienen un diagnóstico, ¿no? Pobrecitos, ¿por qué los comparamos con Donald Trump, no? Porque el tipo reconoce, el psiquiatra dice, no nos hagamos tontos, Donald Trump es una persona mala, pero la mayoría de las personas malas, las que violan, las que matan, etcétera, la mayoría no tiene enfermedades mentales, ¿no? Hacer esta equivalencia del mal con lo patológico y lo psicopatológico es una línea muy seguida por quienes suelen diagnosticar a personajes públicos, ¿no? Entonces, el otro problema de hacer esto es que, pues entonces, los ciudadanos quedan eximidos sin cuestionar o sin cuestionarse cómo es que
le creyeron, lo encumbraron, lo siguieron, lo apoyaron, lo defendieron, incluso todavía. ¿Se acuerdan antes de que ganara su primer periodo de presidencia, cuando tenía su famoso programa, su reality show, Donald Trump, que estaba de capa caída en esos años, ¿no? Era un pobre diablo, conocido, popular, eso sí, en Estados Unidos. No se acuerdan de ese programa, era El Aprendiz, ¿no? Donde el tipo jugaba su papel de un magnate que evaluaba los proyectos de gente que quería ascender en la escala socioeconómica, etcétera, y donde utilizaba su famosa frase esta, ¿no? De "you're fired", ¿no? Estás despedido, ¿no? Bueno, recordemos que ese programa, que era de corte originalmente satírico y crítico, esta era una caricatura de ese personaje. Los productores de ese programa se volvieron locos porque dijeron, bueno, para nosotros era una crítica y una sátira. Lo curioso es que la gente empezó a creerle a Trump, y empezó a idealizarlo y a verlo como un modelo a seguir, de manera que todo lo que dijera el tipo era válido, ¿no? por poner un ejemplo. Entonces, ya se comentó en el argumento, no voy a tenerme demasiado aquí. El punto es que esta crítica de Allen Frances no se enfoca en Trump, y en cambio cuestiona a su sociedad, a los ciudadanos que encumbraron a Donald Trump. Ahora, claro que aquí, siguiendo su propio principio, aunque hable de patología o hable de locura, no va a ser la locura clínica, digamos, ¿no? Esa de la que él se refería en un proceso de diagnóstico con N cantidad de encuentros, de una relación, vínculo que se establece entre el clínico y el paciente. Obviamente, él no va a poder hacer eso con cada uno de los ciudadanos, ¿no? Entonces no tiene la evidencia para decir que están locos en un sentido clínico. Entonces, va a utilizar el famoso término clínico del delirio para tratar de entender, bueno, de dónde surgió este apoyo de la sociedad estadounidense hacia Donald Trump. Entonces, aquí hay que ser cautelosos. O sea, no es tan fácil decir, Trump no está loco, cuando él dice, Trump no está loco, nosotros sí, pero locos en un sentido, digamos, un poco más metafórico, dado que él no es analista político ni es historiador, es psiquiatra, pues él va a usar las herramientas que tiene, ¿no? Claro que al hacerlo así, al hablar de la sociedad delirante o la sociedad con una patología, va a seguir la tradición de una cantidad de pensadores, de autores, que han querido hacer la equivalencia o la analogía entre un paciente o una persona y la sociedad, ¿no? El organismo social, por ejemplo, ¿no? Esto viene de Herbert Spencer, y varios autores lo han utilizado. O sea, ver a la sociedad como una especie de individuo gigante, ¿no? Que tendría ciertos problemas equivalentes a los que tendría un individuo, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien dice, la sociedad depresiva, por ejemplo, ¿no? O la sociedad esquizofrénica, por ejemplo, ¿no? Bueno, esto lo empezamos a ver desde Herbert Spencer, obviamente los planteamientos de Durkheim con el asunto del suicidio, obviamente Freud, ¿no? También. Pero este método tiene sus límites, y creo que desde que lo decimos se pueden calcular, ¿no? Una cosa es hacer una aproximación a los problemas sociales tomando como analogía las afecciones de un particular, de un individuo particular, y otra es decir que son lo mismo, ¿no? Entonces, por eso hay que tomarlo más bien como un intento, desde las coordenadas de su psiquiatría. Ya dijimos que es más fenomenológica, más empírica. Su concepto de delirio, pues, es muy básico. No hay una discusión sobre él.
lo podemos confundir fácilmente con una mentira o un juicio falso, ¿no? Es una creencia en donde no corresponde el pensamiento con el hecho, por ejemplo. Entonces, nos remite a criterios como muy simples, pero él lo hace, creo yo, para tratar de que su cuestionamiento realmente tenga eco. Obviamente no le funcionó, porque el libro lo escribió en el 2017, llegó Trump, se fue Trump y regresó Trump, entonces valió un carajo su planteamiento, ¿verdad? Entonces, o por lo menos no tuvo el efecto que tal vez él esperaba, ¿no? No quiere decir que no sea interesante o relevante, es discutible si entendemos su perspectiva. Ya vimos que su historia también dentro de esa psiquiatría estadounidense es interesante, eh, muy discutible, pero dice algo al final, ¿no? Entonces, en esta afirmación de que Trump no está loco, nosotros sí, ojo, no está diciendo que nosotros, es decir, se refiere a los estadounidenses, él dice, no, no quiere decir que estamos psicotizados, ¿no? Se refiere a que estamos locos, ¿en qué sentido? En el sentido de que hay creencias que no corresponden con la realidad y que él ha detectado que los que apoyan a Trump tienen. A eso le va a llamar delirios. Otra vez, en un sentido muy superficial, muy básico, si ustedes quieren, ¿no? Perdón por todo este rodeo, no sé si vamos bien, Oscar. Sí, de hecho, bueno, a mí como que me surge, bueno, comentario, ¿no? También en el texto es curioso porque empieza a plantear como que muchos tipos como de problemas, digamos, culturales, etcétera, políticos, todo esto. Y pues son problemas que obviamente preceden a Trump en la presidencia, ¿no? O sea, como esta parte de el calentamiento global, esta parte del racismo, el pues puede porque quiere, ¿no? O sea, y ahí entra como que esta parte del delirio social, porque es una creencia que mucha gente comparte, que no está acorde tal vez a ciertos datos o pero que son como creencias o, o es una cultura que de alguna manera tiene como efecto la existencia de Trump, ¿no? O sea, no es como que Trump apareció de nada, sino Trump surge, digamos, en un contexto en el cual pues se permitió, de acuerdo a todo este delirio social que precede a la existencia de Trump, ¿no? O sea, que remite inclusive hasta hace más de 100 años con la creación del mismo capitalismo como sistema económico. Entonces, me queda como esa cuestión, ¿no? O sea, esa parte de lo social, porque pues a fin de cuentas, Trump surge como un efecto de todo esto, no al revés. Sí, sí, es correcto, aunque el psiquiatra, decíamos, desde sus coordenadas, pues no tiene estas herramientas de la historia, de la política, de la economía. Su base es la ciencia natural, por eso él va a detectar estos delirios de esta sociedad, pero no se va a meter tanto en la ideología, eso va a quedar a nivel de la creencia, ¿no? Pero tampoco niega lo que tú estás diciendo. Me parece que estaría de acuerdo, ¿no? O sea, Trump no es una anomalía, creo que es la conclusión de esto. O sea, Trump no es una figura anómala a este sistema que como loco salió de la tierra y de la nada y empezó a hacer su desmadre. No, es una figura que tiene coherencia con el trayecto de esta sociedad, ¿no? Pero las coordenadas de Alain Frances son de la ciencia natural, la psiquiatría fenomenológica, médica. Por eso él se va a quedar a nivel de esto, ¿no? ¿Qué es un delirio social o delirio que sostiene la gente que le cree a Trump y lo apoya? Dice, tienen estas creencias en común. Y el concepto de delirio es muy simple, ¿no? Creencias falsas que a pesar de la evidencia abrumadora, no se mueven, no se mueven. Ahí está como el componente loco, ¿no? Digámoslo así, ¿no? Cuando hay una certeza de una creencia,
bueno, se acerca a lo que se dice en la clínica, ¿no? Si algo define el delirio es la certeza. Ah, ok. Pero otra vez, no por eso vamos a decir que los que creen en esto son psicóticos o esquizofrénicos, solo que se acercan a tal, ¿no? Los voy a mencionar brevemente por cuestiones de tiempo, pero el público que nos escucha, pues, los debe reconocer claramente, tanto en el discurso de Trump como en el discurso de sus seguidores, ¿no? Por ejemplo, el delirio ambiental, con la creencia mágica de que la tecnología va a salvar al clima y que eso es un proceso natural, eso se va a resolver casi automáticamente, ¿no? Olvidando que estamos destruyendo más rápido los recursos del planeta de lo que se podría recuperar. La evidencia de eso no importa, la tecnología lo va a resolver incluso con alguno de estos héroes que ya están por ahí, ¿no? Elon Musk o alguno de estos magnates, ¿no? Es un ejemplo, una creencia que no se cuestiona en absoluto, se tumba nada más con soplarle, pero se sostiene a pesar de la evidencia. Hay un grado de certeza propio del delirio, ¿no? Lo mismo con la bomba poblacional. No es extraño que esta gente tenga una influencia de la religión para sostener que, bueno, pues se deben tener los hijos que Dios quiera, ¿no? No debe haber control de la natalidad y de que debe ser la familia padre, madre, hijos. La idea de que todos caben en el mundo sin ningún tipo de restricción, aun cuando los recursos y las zonas pueden complicar todo esto, va muy bien de la mano con ahí sí, ideología de derecha, ¿no? Que mete por ahí algunos principios religiosos a nivel de ideas políticas, ¿no? Lo mismo con el agotamiento de los recursos, ¿no? La idea de que son para siempre, de que Dios proveerá, de que pues, si hay más agua en la tierra que nada, pues entonces nunca se va a acabar, ¿verdad? No tiene caso preocuparse por el agua. Si es lo que más hay, más que tierra, pues entonces argumentos, decimos, cercanos a lo estúpido, seguramente. Lo curioso es que funcionan, lo curioso es que son tan simples y coinciden muy bien, se combinan bien con creencias de carácter religioso o esotérico, que si además se avala por una autoridad, será Trump o un grupo de seguidores, se daría la famosa confirmación de la creencia, ¿no? Y así, una serie de ideas delirantes, ¿no? Con el caso de la economía, del sistema de salud, de las violencias, por el control de armas, que el sistema de salud pues eso es un problema que se va a resolver trabajando más, cada uno por su cuenta, no es un asunto social, o las armas, es un derecho natural que tienen los estadounidenses, la relación que tienen las armas con la cantidad de asesinados no se cuestiona, se plantea que es algo también inevitable o propio de locos, pero que no debería cuestionarse ese derecho natural, etcétera, ¿no? Entonces, dicho de manera muy breve, en el libro los expone y como él es un científico, pues los va a cuestionar uno por uno, con evidencias, para recordar que, pues, aunque se creyeron por muchas personas, se creen por muchas personas, siguen siendo falsos, ¿no? Es aquí donde vemos como, pues, el alcance y el límite de su perspectiva analítica, ¿no? Es un análisis Algo más positivista, que no ¿no? había notado justo en la lectura de este texto de Frances era como el concepto de locura, ¿no? Que maneja, que creo que dista mucho como de la clínica psiquiátrica convencional, ¿no? Y sea como sea, aunque quizá en ese sentido su argumento podría o no desbaratarse,
me parece cuando menos interesante el giro de tuerca, ¿no? O sea, un psiquiatra que plantea que el problema está en la sociedad y no en el individuo, se me hace interesante, ¿no? De entrada. Em, a lo que recuerdo, bueno, hay otras posturas al respecto, por ejemplo, de esta cuestión y de este fenómeno de Trump. Hay quienes hablan de que se trata de una estrategia política, ¿no? Lo cual creo que de cierta forma compromete la lectura de Frances, ¿no? Creo que podría darle otra vuelta interesante. Este, no sé, lo planteo como comentario, pero pregunta al mismo Sí, tiempo. está muy bien porque está en el filo de la contradicción, ¿no? Si él dice que no se puede diagnosticar solo con criterios generales, eh, ¿cómo vas a diagnosticar una sociedad, verdad? Pero otra vez, él lo hace desde sus coordenadas para tratar de entender y explicar mmm, qué tienen en común los seguidores, los que apoyan, los que encumbraron, los que aceptaron o los que aceptan que Donald Trump esté en el poder, ¿no? Entonces, es su alcance, pero también su límite. ¿Qué es lo que evita que se contradiga y que se anule su análisis? Si él dice que no se puede diagnosticar así a la ligera, bueno, es una aproximación, es un ensayo al final de cuentas lo que está planteando. Es un ensayo. Y pues bueno, en el país donde antes de Trump la primera enmienda era fundamental, pues ¿no? Por lo menos la alcanzó a ejercer, ¿no? Por lo menos, no sé cómo le vaya ahorita si lo expone en público o arma un movimiento con esto, ¿no? Bueno, esto es así, grosso modo, Adam Francis está como su perspectiva, sus alcances, sus límites. A mí me parece muy importante lo que dijimos hace rato. Ahorita ya vi el comentario de, de, eh, de Noé Zárate, a quien le mandamos un saludo. Este, ¿Cómo que hacer diagnóstico de personajes en psicopatología no es ético? ¿No? Está bueno. Porque es muy común acá, ¿no? Es muy común que psicólogos, psiquiatras, creo que psicoanalistas tampoco han faltado a la cita de hacer diagnósticos de esa manera, ¿no? Algunos con las coordenadas del DSM o la psiquiatría más biomédica, pero también, aunque hablen de lo social o de lo clínico o lo subjetivo, claro que también hemos visto que en el psicoanálisis hay quien hace eso de manera un tanto ligera, ¿no? Bueno, hasta aquí, Alan Francis, no sé si hay algo más con este, bueno, va a haber más, pero por lo menos hasta este punto básico, no sé si hay algo más o si pasamos a la siguiente cuestión. Échenle. Creo que podemos pasar a la siguiente cuestión. ¿Cuál es? Planteaba hace rato que hay otras posturas que abogan porque que lo voy a decir así parafraseado, grosso modo, pero la locura de Trump es al final como una estrategia política. Al respecto, la teoría del juego de la locura y todo eso. Ya, sí. Sí. Aquí viene la otra referencia, ¿no? Está curioso, porque hace días que publicábamos el evento, una persona por ahí, no sé si leyó el argumento o nada más se quedó con el título de lo que íbamos a presentar hoy, pero alguna persona decía algo así, ¿no? Decía, no, o sea, esto hablar de loco, que Trump está loco, a mí no se me hace. Yo no creo que esté loco, a mí se me hace que el tipo se hace. Se hace loco y como que saca ventaja de. O a lo mejor sí ubicaba la referencia. Lástima que no recuerdo quién es para que nos confirme. Bueno, fíjense qué interesante. Pasamos de la psiquiatría aplicada a lo social, con sus alcances y sus límites, o la psiquiatría o la psicopatología, si lo podemos decir así, cierta postura psicopatológica. Acá estamos en otra coordenada, que es un poco más extraña para nosotros tal vez,
porque requiere darle este vistazo a la teoría política, a la filosofía política y ir más allá de la psicopatología, ¿no? Entonces, bueno, con Daniel Ellsberg y Thomas Schelling, sobre todo con el primero, en los años 50, a finales de los años 50, una vez que se acabó la Segunda Guerra Mundial, pero ya estábamos en el drama de la Guerra Fría, con los bloques soviético y el bloque estadounidense, la OTAN, el Pacto de Varsovia, comunismo versus capitalismo, etcétera. Bueno, estaba el riesgo de la guerra nuclear o la catástrofe nuclear. Y en esos años, los intelectuales que además ejercían la asesoría política a los gobernantes, el caso de Daniel Ellsberg, trabajó en el ejército, era un asesor militar y del gobierno, eran intelectuales que al mismo tiempo estaban al día en términos de los problemas acerca del conflicto y de la toma de decisiones y de los riesgos, porque sabían que, pues, si alguien daba un paso en falso en esa tensión, sea el bloque Estados Unidos o los soviéticos, los comunistas, podría desencadenar una guerra y podría desaparecer la humanidad, ¿no? Entonces, había mucho problema con eso. Y Daniel Ellsberg es uno de los primeros que sacó una consecuencia. Ya para esos años, pues claro que ya se había escrito mucho acerca de Adolf Hitler y lecturas también, como se están haciendo ahora, muy del orden de lo patológico y algunas desde el orden de la historia y de la cuestión social y la política. Recordemos tal vez uno de los mejores de esos trabajos, el de Hannah Arendt, ¿no? Su famoso texto, el de los orígenes del totalitarismo, ¿no? Donde hace todo un trabajo apelando a la tradición de la historia, la filosofía política, la sociedad alemana de la que ella formaba parte, y hace un trabajo impresionante para tratar de explicar el régimen de terror del nazismo, ¿no? Pero bueno, había otros estudios que hablaban de Hitler como un loco, ¿no? Otros como un genio, según una perspectiva, ¿no? También recuerden que se vinieron se fugaron muchos nazis y aquí hubo muchos seguidores, acá por Latinoamérica, incluyendo algunos psicoanalistas, por cierto. Este, eh, en ciertas coordenadas, en ciertos momentos, ¿no? No estoy diciendo que ahora, en especial, creo que no. Pero claro que se impregnó a partir de la huida de los nazis al mundo, bueno, cierta influencia de ese orden, ¿no? Entonces, bueno, en esos años total, Ellsberg va a proponer una lectura a partir del caso, podemos decir así, caso de filosofía o teoría política, no un caso clínico, desde la teoría política y la práctica política, dado lo urgente que estaba el riesgo de la guerra nuclear, de destrucción de la humanidad, él decía, a ver, es que estamos en un problema, ¿no? Ya estaba planteada la teoría de juegos con sus condiciones básicas, ¿no? Hay un juego, hay dos oponentes y se trata de descifrar cuál sería la mejor jugada para ganar en función de la expectativa que tiene el oponente, poniendo en juego la demanda y la ganancia, etcétera, ¿no? Ya estaba como eso ahí en esos años. El problema es que no se había aplicado a la figura de Hitler. Y es lo que va a proponer Daniel Ellsberg. Dice, bueno, más allá de que Hitler estuviera loco, hay una estrategia en lo que él hizo. Hay una estrategia. Y hay que entenderla, porque si no la entendemos,
podemos perder si nos la aplican, ¿verdad? Si alguien aplica esa estrategia, corremos el riesgo de que pase lo que ya pasó con Hitler, por ejemplo, o ante los comunistas, que podamos perder en Estados Unidos, ¿no? O el bloque de Estados Unidos. Entonces, aquí ya se tuerce la idea de la locura de Hitler, y se va a hablar como de, va a aparecer un matiz de la locura. Ya no la locura como una irracionalidad, por ejemplo, ¿no? Que todo es absurdo, nada tiene sentido, nada tiene coherencia. No solo en Estados Unidos, mucho allí, pero también en otros países, en otros lugares, se ha tratado de reducir la locura a lo irracional. Es algo que ustedes han visto mucho en la psicopatología académica, ¿no? Incluso una psicopatología de moda, ¿no? Se trata de reducir lo psicopatológico a lo irracional, o la locura a lo irracional. No tiene sentido, no tiene coherencia, no tiene estructura, es algo completamente imprevisible. Bueno, a partir de sus análisis de lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial con esta figura, algo que pasó con Hitler, lo vemos aquí en estas letras en rojo, ¿no? Entre oponentes racionales, el loco en este mundo puede ganar, incluso puede ganar con seguridad, porque la locura no es, entonces, una irracionalidad pura, que no tenga ni pies ni cabezas, ¿no? En realidad, aquí la locura se va a entender como una especie de simulación para ganar el juego, donde se utilizan los atributos asociados a la locura, lo irracional, lo impredecible, lo imprevisible, lo azaroso, lo violento, lo demandante, lo inflexible. Se van a utilizar los atributos de la locura, como estos que estoy diciendo, para simular la locura, pero como estrategia para ganar el juego. Entonces, aquí la locura se dobla en dos, ¿no? No es pura irracionalidad, sino que es un doblez, vamos a llamarla así, su simulación, con sus atributos, pero pensados para ganar el juego. Sí, Oscar, sí. Sí, de hecho, justamente eso me hace pensar en la cita de Allen del principio, ¿no? O sea, cuando dice de que Trump no es un objeto del psicoanálisis, sino es un problema político, ¿no? O sea, porque si ya fuera esta parte total de una estrategia política, o sea, si ya fuera usar la locura para sacar ventaja de ahí, pues entonces ya termina siendo un problema que tiene que atacarse, denunciarse ya desde la política, y no desde diagnosticarlo o psicopatologizarlo, porque de entrada la locura es una simulación, es una herramienta que sería usada para perpetuarse en ese mismo lugar, ¿no? Muy buena observación, Oscar. Es una cita es una frase que suelta por ahí Allen Frances, y es muy tajante, es muy importante incluso recordarla. O sea, Trump no es un asunto de psicoanálisis o de psiquiatría, es un problema político. Y eso es muy importante entenderlo. Aun cuando él mismo hace su análisis desde la psiquiatría, él sabe que es un problema político, que esto requiere consensos, discusiones, acción política para poder mover esa figura, su grupo, sus intereses. No se va a mover diagnosticándolo o atacándolo con un diagnóstico. No es un problema, en ese aspecto no es un problema de una consulta particular, de la que sea. Es un problema político, y es algo que no entendemos. En México, lo decíamos hace rato, ya cuando los analistas utilizan
la psicopatología, según eso, para analizar o anular o criticar a un personaje, estamos en una coordenada que no funciona, ¿no? Un error categorial, diríamos, tal vez, ¿no? No, o sea, si está diciendo algo desde la política, eso no se reduce a una cuestión clínica. Sí, puede que la tenga, pero al final a distancia y por telepatía, ¿cómo saberlo? Y además, ¿qué efectos tiene si el que tiene eso no se lo cuestiona, ¿no? Entonces es muy importante porque aquí, fíjense, qué enseñanza tan ominosa, tan oscura, sale del análisis de la figura y del episodio de la Segunda Guerra con Hitler, ¿no? Es pobre locura, ¿no? Pobre locura, ahora es usarla para meterla en un juego de poder, de manera que la locura, pues, se supone que no está bajo control. Por definición, la locura no es algo que se pueda controlar. Y acá es un intento por controlar la locura, algunos de sus atributos, y usarlos en un juego de poder. Es un movimiento, pues tiene varios matices, ¿no? Es interesante, pero también suena bastante oscuro, suena bastante tenebroso, pero el problema es que no era una hipótesis, el problema es que eh, fue lo que detectaron estos analistas de la política en la figura de Hitler. Entonces, si esto ocurre, puede volverse a repetir. Thomas Schelling, aunque aquí no lo menciono, Thomas Schelling incluso plantea que estas estrategias, dice, las usamos en la vida cotidiana, ¿eh? No, o sea, no solo en la política, no solo en la política, no solo ahí ante los grandes conflictos. Por ejemplo, así, un ejemplo a lo mejor hasta banal, pero muy común. En la relación de pareja, ¿no? Cuando uno de los dos dice, bueno, si me dejas me mato, ¿no? O si me dejas te mato. ¿No? Ahí está poniendo un juego y puede actuar desde cierta condición que el otro, la víctima, puede decir, ay, güey, se va a matar, porque me se lo está diciendo, entonces tengo que regresar con este tipo o quien sea, porque lo va a hacer. Si el tipo lo dice, pero además actúa de cierta manera que se le sale del entendimiento y del control al otro, a la víctima, al oponente, pues va a ceder en el juego. Va a regresar, se va a desdecir de que se iba a ir, de que quería otra vida, y ¿no? O sea, esta influencia del juego, o de la teoría del juego, o la teoría del loco, puede que esté más presente de lo que hemos creído, ¿no? Entonces no se reduce solo a política, pero ya vimos que no se reduce a una patología consistente de la psicosis, por ejemplo. Todo parece indicar que hay contextos, lugares, personas o personajes o grupos o individuos que utilizan ciertos de estos recursos o algunos de estos recursos para jugar y ganar en el juego. Bueno, se me está acabando el tiempo, no sé hasta dónde voy a llegar. Parece que solo voy a mencionar brevemente alguno de estas tácticas que yo dividí en tres. En mi lectura me parece que se pueden clasificar en tres tipos de tácticas. La primera es las tácticas o técnicas, si le quieren llamar así, según la traducción, que se basa en el uso de las expectativas y los beneficios o ganancias. Cuando es donde vienen, yo creo que las tácticas más famosas. Esto de manipular las expectativas o de mostrarse como impredecible ante el otro para que el otro ceda lo que se puede ganar, por ejemplo, con sorpresas, con una actitud ahí
que no se puede predecir, para evitar el riesgo de una pérdida completa, alguien puede estar dispuesto a ceder ante esa táctica, ¿no? Ellsberg lo va a encontrar en Hitler. Thomas Schelling va a decir, en la vida cotidiana también nos pasa, también lo hacemos. Hay personas que por no saber cómo va a actuar el otro, terminan cediendo en la ganancia, porque creen que si actúan por fuera de esa condición podrían perder más, ¿no? Podemos poner una cantidad de ejemplos ahí, ¿no? Entonces, en este bloque, aquí, el que aparece en la diapositiva habla de lo aleatorio o lo que parece que sea azaroso, que no está bajo control. Ya dijimos que son atributos asociados a lo que se ha entendido como locura, que es lo irracional. ¿Qué es lo racional? Lo que no tiene sentido, lo que no se puede explicar, entender y controlar. Solo que está desdoblada. Es una simulación. Es una simulación. Yo estoy introduciendo el término. En los de Ellsberg y Schelling no utilizan el término simulación. Lo estoy usando para tratar de entenderlo o explicarlo mejor, ¿no? Bueno, en este bloque de estrategias, ser impredecible, que parezca que las cosas no están bajo control, sobre todo del jugador que es el racional. Esta es una tarea importante, ojo, para no darlo por obvio. Estas tácticas funcionan cuando en el juego se va a jugar contra alguien que es racional. Esto es muy importante, es una condición básica de esta teoría de juegos, ¿no? Es básico. Si queremos jugar al loco con un loco, no va a funcionar. No va a funcionar. Estas tácticas solo funcionan en la medida en que el contrincante es alguien que defiende la lógica, las reglas del orden, del discurso, de la argumentación, del realismo, de la ciencia, pero con oponentes racionales. Es muy importante, esta condición es necesaria, es básica y necesaria. Solo pueden funcionar con quien sea racional. Es un poco tenebroso todo esto porque, además de localizarlo, aunque no lo hayan leído, en la vida cotidiana muchas personas, no es casual que de aquí se haya derivado también toda una literatura que plantea, y no solo en teoría, o sea, con términos prácticos incluso en política, ¿no? O en negocios, en mercadotecnia, en ciertos ámbitos que derive esta idea de que tú puedes manipular al otro, ¿no? Y por eso es un tanto tenebroso revisar, además sabiendo de dónde sacaron esto, ¿no? Sabiendo que lo sacaron del caso de la Segunda Guerra con Hitler. Bueno, aparecen ahí con diferente orden, lo que yo tenía acá, pero bueno, estábamos hablando de mostrarse impermeable a la influencia, es decir, la cerrazón, que el otro te da argumentos para demostrarte que estás mal y que no conviene que te pongas así, porque si no los dos van a perder. Ser impermeable a la influencia puede implicar cerrar, escuchar o los canales de información, si fuera el caso de un grupo en el gobierno. Sabes que no queremos saber nada ahorita de eso, cierra el canal, no vamos a responder ahorita, etc. El equivalente a esto en general sería lo que aquí le llamamos la cerrazón, ¿no? O sea, no escuchar para no ser influenciado por los argumentos del otro, y claro que de esa manera vas a aparecer como inflexible, como alguien que se sabe que tiene la razón y que no está dispuesto a negociar eso y a discutirlo, ¿no? Acá de este lado aparece cambiar los beneficios o las ganancias, que es otro de los grupos de las tácticas, ¿no? Uno es aparecer como loco en este sentido, imprevisible,
violento, que no escucha, que es inflexible, con una mala fama incluso, y eso altera la expectativa para la negociación, ¿no? O para el juego. O cuando se espera que tú ofrezcas algo en el juego, o se quedó en que tú ibas a dar algo y lo cambias por otra cosa, por ejemplo, ¿no? Cuando cambias la ganancia, eso desconcierta al otro y si se suma a las otras condiciones, puede ser muy desconcertante. Pero se puede usar para generar digamos, una brecha para ganar terreno, se dice ahí, ¿no? Ganar terreno en el juego, ¿no? Si no quieres que te dé lo que te cambié, actúa de tal forma entonces, ¿no? O si quieres que te dé lo que te prometí originalmente, actúa de tal forma porque te dio otra cosa. Pero ya desde ahí ya se está controlando lo que el otro podría ceder ante esa condición, ¿no? Ay Dios, ya nos pasamos la hora. Bueno, aquí está el famoso caso de Hitler en el que se basa Daniel Ellsberg, el bluff de Renania en el 36, que es cuando empezaba su bluff. Cuando empezó Hitler a invadir los países, no es que tuviera un gran poderío militar, es que en las negociaciones él se aparecía como este tipo violento, inflexible, imprevisible, que cambiaba las reglas, pero jamás se dio en las amenazas, jamás. Las amenazas eran de alto calado, de manera que los países al inicio decían, bueno, o terreno con guerra, o le cedemos el terreno, evitamos la guerra, o le damos el terreno, pero traigamos a guerra, va a ser peor. O le dejamos el terreno, ¿no? Tal cual. Digo, tiene muchos detalles el caso, pero bueno, ¿con qué quisiera terminar? Porque ya saben que siempre nos pasa esto del tiempo, ¿no? En el título de hoy se habla de la locura política, con esto voy a terminar. Por lo menos esta presentación así general, básica. En el texto de Ellsberg hay una referencia a Thomas Hobbes, cuando dice, a ver, este personaje, Hitler, un personaje que tipo quería violencia, quería guerra, no quería algo menos que eso, tipo iba por muerte y destrucción, la gran apuesta. Los demás países decían, no, espérate, no, vamos negociando, pero una vez que descifraron que el tipo le apostaba a tal lado, fue que al inicio se dieron y después obviamente vino la confrontación que ya conocemos, ¿no? Entonces, dice Daniel Ellsberg que hay una condición, parece que es más subjetiva, no lo dice así, pero podemos decirlo a nosotros, es más subjetiva, porque lo otro era como del orden de la simulación. ¿Recuerdan? Ya dijimos. Jugar con las demandas, jugar con las ganancias, mover el compromiso, ser imprevisible, hacerte de una mala fama, mover el juego para ganar terreno, ¿no? Con alguien racional, solo funcionaría así. Pero esta última atribución me parece que es más subjetiva y bueno, es ahí donde podemos decir, ok, está lo político, están los intereses, está lo social, está lo histórico, pero también está lo subjetivo allí, que es cuando habla de las pasiones vehementes de Thomas Hobbes, ¿no? Quisiera leer un pedacito para terminar. Es en el apartado cuando dice Ellsberg, dice, Thomas Hobbes nombró esta condición en el Leviatán, así la llamó, tener pasiones más fuertes y vehementes que por cualquier cosa de lo que se ve ordinariamente en otros. Esto es lo que llaman locura. Ante un hombre como Hitler, que quiere una cosa y es indiferente a todo lo demás, es invulnerable a las amenazas,
que no puede ser chantajeado. ¿Se acuerdan un poco lo que se decía del Joker en Batman, ¿no? En la del Caballero de la Noche. ¿Se acuerdan lo que se decía de él, no? Que hay personajes que solo quieren ver el mundo. O sea, su deseo está en otro lugar que no se podría resolver con lo que racionalmente se supone. Placer, dinero. ¿Se acuerdan cuando quema el dinero, no? Ahí con los mafiosos. Bueno, suena un poco eso, ¿no? Dice Thomas Hobbes, ya leído directamente de Leviatán. Dice, la pasión cuya violencia o continuidad ocasiona locura es o gran vanagloria, que es comúnmente llamada orgullo y vanidad personal, o gran desaliento mental. Dice, el orgullo somete al hombre a la cólera, el exceso de la cual es la locura llamada ira y furia. Y ocurre así que el excesivo deseo de venganza, cuando se hace habitual, daña a los órganos y se convierte en ira. Que al amor excesivo, con celos, se convierte también en ira. Que la opinión excesivamente elevada de sí mismo, por inspiración divina, por sabiduría, conocimientos, formas y cosas semejantes, se convierte en distracción y disipación. Que la misma, unida a la envidia, en ira. Que la vehemente creencia en la verdad de cualquier cosa contradicha también se convierte por otros en ira. Cierro la cita, ¿no? En el texto, en el manuscrito de Elber, de su conferencia, él habla de la demanda, se puede traducir como inflexible, o la demanda irrefutable, o la demanda que no cambia. Es cuando lo conecta a este planteamiento de Thomas Hobbes, que es el deseo vehemente. Es decir, cuando deseas algo que no se va a mover por nada, y por muy irracional que sea, y por muy destructivo que sea, que no puedes ser chantajeado con nada, ahí estamos hablando de lo que en la tradición sería una modalidad de locura. Obviamente, ¿por qué en teoría política? Porque esta modalidad de locura se da en un contexto de poder político, no solo en lo privado, o en lo personal, o en la familia, o en la pareja. Se da en personajes que van a tener un poder de decisión sobre la vida y la muerte de miles o millones de personas, ¿no? Si se fijan, concluyendo, ya no es la locura clínica. Esta locura política no necesariamente es la locura, no tiene un equivalente clínico, vaya, ¿no? Porque está basada en el deseo vehemente, que puede llevar a la ira, a la furia, a la venganza, con tal de no perderse, ¿no? Entonces, es aquí donde sí se asoma un atributo más subjetivo del personaje del bigotito, pero aún si fuera el caso, ya dijimos que se requiere todo un entramado social, político, necesitas apoyo, necesitas gente que se mueva a favor de tu planteamiento político o ideológico. No basta decir que los políticos son seres, como se decía con los reyes, ¿no? Con poderes divinos o con atribuciones divinas, que por ese solo hecho va a controlar la mente de los demás, ¿no? Claro, Trump quiere ser rey, ya lo ha expresado, ¿no? Con eso de las coronas. Pero bueno, es un poco más complicado que eso. Entonces, hablar de locura en Hitler, en Trump ahora, nos saca de estas coordenadas de una psicopatología simple. Nos lleva a coordenadas de una simulación del uso racional de lo irracional, un doble de la locura. Intuimos que no es la locura original, es un doblez, es un doble, pero que en política puede funcionar. ¿Qué hace la locura? Pues vuelve loco a la gente, ¿no? Quien se dice loco va a volver loco a los demás, pero en un juego, no es en el aire, no es en un asunto ahí ingenuo. Lo va a hacer para que los otros cedan ante sus intereses, ante sus deseos,
y ganar a partir de ahí. Queda la incógnita de qué tanta pasión nuevamente tenga el personaje de Trump, porque de ahí va a depender lo peligroso que va a ser, ¿no? Si es el uso de la teoría del loco, un poquito vista de manera muy general ahorita, para cuidar los intereses suyos y de su grupo y del imperio, pero como táctica racional, o qué tanto puede tener la pasión vehemente que no tenga límites y que pueda arrastrar al mundo por ahí, ¿no? Algo así decía hace unos días Sean Penn, ¿no? Creo que lo entrevistaron. Y dice Sean Penn que tiene la impresión de que el tipo estará dispuesto a llevarse al mundo a la destrucción con tal de ganar, ¿no? No sé de dónde lo dijo, pero se parece un poco a esto. Bueno, nos pasamos mucho el tiempo, pero bueno, no sé, quisiera darles la palabra para escuchar alguna opinión suya y cerrar y despedirnos. Sí, vamos a cerrar brevemente. Oscar, no sé si quieras decir algo para concluir. No, pues me quedé pensando como esta parte de la doble locura, ¿no? O sea, usando la locura, digamos, si lo entendí bien, como usando la locura de manera racional, pero con un fin irracional, ¿no? Que sería en este caso, pues ganar el juego, conseguir el objetivo, sacar ventaja política, esta parte de la voluntad, del deseo y cómo es usar la locura o lo que conlleva en esa condición de lo que podría ser como que la destrucción pues de inocentes, ¿no? O sea, como es una especie de doble efecto, ¿no? Eso por un lado y por otro lado, pues también, ¿no? O sea, esta parte de cómo la locura no aparece en un sujeto, ¿no? De ese tipo está loco ya, ¿no? Sino la locura emerge atravesada por las diferentes lógicas históricas del momento, ¿no? O sea, ¿cómo no es que hay una locura, sino la locura parece diferente a nivel social y a nivel individual, ¿no? Pero me queda como esta parte, ¿no? O sea, cómo se usa la locura racional, pero también desde una condición de locura que sería pues el ganar destruyendo el mundo, básicamente. Sí, se supone que en el caso que analiza Ellsberg de Hitler, o la consecuencia que él saca, él dice, tenemos que usarla en ese contexto de la Guerra Fría, de la guerra nuclear, para evitar que se extermine a la humanidad. Una cosa es jugar con la amenaza o del riesgo, y otra cosa es hacer. El problema de Hitler es que pasó del riesgo y la amenaza al hacer, dándole prioridad a este deseo vehemente en términos de Hobbes, ¿no? Se supone que si en el grupo de Trump se está utilizando esta teoría, esta estrategia, eh, se, por momentos parece que lo hacen justo para ganar terreno y recursos ante la guerra económica y comercial con los otros bloques, ¿no? China y Rusia, ¿no? Se supone que ahí estaría el juego. De manera que estas amenazas no necesariamente, según esta lógica, no debería llevar a la destrucción del planeta. Pero es la incógnita. ¿Qué tanto eso puede pasar? ¿O hay un deseo a nivel de Hobbes que no detenga el juego y lo lleve a su límite, ¿no? Se supone que en el juego original el fin es racional, es ganar, no destruir el tablero y a los que están jugando, es ganar, es un fin racional. Y acá parece que se está usando esto, parece que es por recursos, pero también hay momentos donde lo que dice y hace Trump, uno dice, no queda claro si realmente es solo un bluff o qué, ¿no? Ya no alcancé a hablar de los riesgos de esta estrategia, también tiene sus límites y sus riesgos, ya no lo vamos a hablar, pero sí, la duda es si el fin es racional o irracional, ¿no? Siguiendo esta terminología. Daniel.
Bueno, pues creo que no voy a decir ni aportar nada más de lo que hayan dicho, pero me parece en general que es un tema muy interesante con el que estamos lidiando con una clase de locura muy particular, ¿no? Que trasciende los límites de la clínica psiquiátrica, de todas las, eh, de otras disciplinas, sí, y que pues es algo que de repente lo pienso como algo que nos trasciende, pero al mismo tiempo de lo que definitivamente estamos directa o indirectamente involucrados. Va más de lo social, va más de estrategia, de performance. Eh, Lleva una relación muy particular entre lo racional y lo irracional. Y bueno, no sé, creo que da mucho para pensar, ¿no? Mm, no sé, bueno, Sí, me sí, sí, quedé sí. mucho con esa reflexión. Sí, está bien, yo estoy de acuerdo en que concluyamos allí. Este, esperamos no haber caído en algún lugar común o de los típicos que se suelen caer cuando se habla o de psicopatología o de locura o de política, ¿no? Porque el análisis en política también está muy teñido de lo religioso y hasta lo deportivo, ¿no? Buenos contra malos, quién gana, quién pierde de manera absoluta. La política requiere otras coordenadas, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. Gracias, Daniel. Gracias, Oscar, y el público Gracias a que nos tocó en ustedes. todo este rato. Gracias. Y gracias a todos los que Quería mandaron saludar, saludos. perdón. Sí, sí, hay unos saludos por ahí, Mario, Diana, Edgar, Jorge, Adriana, Giovanna, Daniela, un saludo a todos ellos. Y bueno, pues irónicamente, feliz año. Que el juego nos vaya bien en el juego. Nos vemos. Bye. Pues con esto nos Gracias. despedimos y nos vemos si, si todo sale bien, si no perdemos en el juego en 15 días. Vale, vale. Gracias. Hasta luego. En el diálogo de hoy en Asociación Libre. Seguiremos la próxima ocasión para dialogar entre los diferentes saberes que van desde el psicoanálisis, la literatura, las ciencias humanas y la filosofía, para acercarnos a las problemáticas y laberintos que afectan a nuestra sociedad, de manera abierta, sencilla y Funny how secrets travel. I'd start to believe if I went